Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a capturar su atención, porque vamos a hablar de algo muy especial, algo que nos conecta a todos, y es el corazón. Y no hablo solo de emociones genéricas, sino de esos recuerdos que se graban a fuego, de esos nombres que el corazón elige para las personas que nos marcan de una manera inolvidable. Y para adentrarnos en este fascinante terreno, vamos a hacerlo de la mano de alguien que sabe mucho de amores, de pasiones y de cómo dejar huella, el increíble Can Yaman. Si han oído bien, Can Yaman ha abierto su corazón y ha compartido algunos de sus recuerdos más tiernos y, lo que es más intrigante, el nombre secreto que su corazón le puso a alguien muy especial. Así que prepárense para un viaje emocional, lleno de detalles jugosos y esa chispa que solo las historias de amor pueden encender. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Esto se pone bueno. Imaginen por un momento están viendo una entrevista, o leyendo una declaración, y de repente una figura tan carismática como Can Yaman, conocido por sus roles que desatan pasiones y por una personalidad que irradia energía, decide descorrer el velo de su intimidad. No para hablar de su última telenovela o de sus proyectos futuros, que también son interesantes, sino para revelar algo más profundo, algo que nace de las entrañas de sus experiencias. Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, no es ajeno al torbellino de las emociones, y esta vez, nos regala una probada de sus recuerdos amorosos más preciados. Y no se trata de cualquier recuerdo, sino de aquellos que, al mencionarlos, provocan una sonrisa nostálgica, una mirada perdida en el tiempo y sobre todo, un nombre. Un nombre que no es el que esa persona lleva por partida de nacimiento, sino uno que él, en la intimidad de sus sentimientos, le otorgó. ¿Se imaginan la fuerza de un apodo, de un apelativo que nace de la admiración, del cariño, de la conexión más pura? Es como si el corazón tuviera su propio lenguaje secreto, y Can Yaman nos está dando una clave para descifrarlo. Él mismo ha contado, y esto es lo que lo hace tan especial y real, que hay personas que dejan una marca imborrable. No solo por la intensidad del momento vivido, sino por la forma en que lograron resonar en lo más profundo de su ser. Y cuando hablamos de Can Yaman, un hombre que ha vivido bajo los reflectores, es aún más fascinante pensar en esos momentos privados, en esas conexiones genuinas que trascienden la fama y la imagen pública. Él, con esa autenticidad que tanto lo caracteriza, ha revelado que no se trata de cualquier recuerdo, sino de momentos que lo han nutrido, que lo han hecho crecer, y que sin duda han sido parte fundamental de su camino personal y emocional. Y lo más jugoso, la información que todos estábamos esperando, es ese nombre. Ese nombre que su corazón le puso a alguien que evidentemente ocupó un lugar privilegiado en su vida. Aunque los detalles específicos de la identidad de esta persona y el nombre exacto no siempre se revelan de forma explícita en todos los fragmentos de entrevistas o declaraciones, el hecho de que él comparta esto ya es un gesto de gran apertura. Podemos imaginar que se trata de alguien que compartió con él momentos de profunda complicidad, de entendimiento mutuo, de esas conversaciones que fluyen sin esfuerzo y de esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Can Yaman, con su aprecio por las raíces y las tradiciones, seguramente valora mucho las conexiones humanas auténticas, y estos recuerdos y nombres secretos son un reflejo de esa apreciación. Piénsenlo, ponerle un nombre a alguien, un nombre que solo tú utilizas para referirte a esa persona en tu fuero interno, es un acto de posesión emocional, pero de la mejor manera posible. Es decir, tú eres tan importante para mí, que has inspirado una nueva forma de llamarte, un nombre que resume todo lo que siento por ti. Es como un tesoro guardado. ¿Y qué tipo de recuerdos cree que evocaría Can Yaman? Siendo él una figura tan apasionada, podríamos pensar en encuentros bajo la luna, en conversaciones profundas que se alargan hasta el amanecer, en gestos de ternura inesperados, o quizás en el simple disfrute de la compañía mutua, sabiendo que se comprenden sin necesidad de muchas palabras. Los recuerdos amorosos no siempre son dramáticos o épicos. A veces son los pequeños detalles, las rutinas compartidas, las risas cómplices, los que se graban en la memoria de forma más perdurable. Y es en esos pequeños detalles donde, a menudo, nace ese nombre especial que el corazón elige. Un nombre que puede ser una abreviatura de un sentimiento, una alusión a una cualidad admirada, o simplemente una palabra que suena a melodía cuando se pronuncia en su mente. La influencia de la cultura turca en la forma de expresar el afecto es innegable.
En Turquía, los apodos cariñosos y los nombres inventados dentro de las relaciones íntimas son una tradición arraigada, una manera de añadir capas de intimidad y significado a la conexión. Can Yaman, al ser un embajador de esta cultura en el mundo, sin duda lleva consigo esa sensibilidad. La idea de un nombre secreto para una persona amada no es ajena a esta tradición, es una forma de decir que esa persona es tan única y especial que merece un nombre creado desde el alma, un nombre que solo el afectado y el que lo nombra conocen. Imaginen el peso emocional de un apodo que se ha gestado en la intimidad, que encapsula una historia compartida, una broma interna, o un momento de profunda revelación. La belleza de estas declaraciones de Can Yaman radica en su humanidad. A pesar de ser un ídolo global, admirado por millones, él nos recuerda que en el fondo, todos buscamos y valoramos las conexiones auténticas. Sus palabras sobre cómo ciertas personas dejan una marca imborrable, resuenan porque todos hemos experimentado esa sensación. Son esas almas afines que, sin importar cuánto tiempo pase, permanecen en un rincón especial de nuestro ser, y a menudo, se les asocia con recuerdos vívidos y sí, con nombres que trascienden lo ordinario. La elección de un nombre secreto por parte de Can Yaman no es un acto trivial. Implica una profunda observación y una conexión emocional tan fuerte que ha impulsado la creación de un nuevo vocablo. Este nombre podría ser una forma de reconocer una cualidad que lo cautivó, como la inteligencia de su interlocutora, su sentido del humor peculiar, su dulzura innata, o incluso una fortaleza inesperada que lo inspiró. Podría ser una palabra que evoca un lugar donde compartieron un momento significativo, o quizás una referencia a un detalle físico que lo cautivó, como la forma en que sus ojos brillaban o la melodía de su risa. Si pensamos en la trayectoria de Can Yaman, marcada por el éxito y las múltiples facetas de su vida, es aún más conmovedor que él se detenga a reflexionar sobre estas conexiones personales. Nos muestra que, a pesar de la vorágine de su carrera, estos momentos íntimos tienen un valor incalculable. No se trata de la cantidad de relaciones que ha tenido, sino de la calidad de las conexiones que ha forjado, y cómo éstas han moldeado su ser. La revelación de un nombre secreto por parte de una figura pública como Can Yaman tiene un poder casi poético. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a considerar la vida interior de aquellos a quienes admiramos. Nos recuerda que detrás de la imagen pulida y la fama, hay individuos con experiencias emocionales ricas y complejas, capaces de amar y de ser amados de maneras profundas y únicas. Podríamos especular sobre el tipo de persona que inspiraría a Can Yaman a crear un nombre tan personal. Quizás fue alguien que compartió con él una pasión similar, alguien que entendió su mundo sin necesidad de explicaciones exhaustivas, o alguien que le aportó una paz y una serenidad que buscaba en medio del caos de su vida pública. Las posibilidades son tan vastas como la imaginación humana, y precisamente esa ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan intrigante. Este acto de nombrar a alguien de forma personal es un testimonio de la importancia de esa persona en su vida. Es como si hubiera esculpido un símbolo para su conexión, un símbolo que solo ellos dos, o quizás solo él en la intimidad de sus pensamientos comprende. Este nombre se convierte en un cofre del tesoro de recuerdos, un recordatorio constante de un vínculo que dejó una huella imborrable. Can Yaman, al compartir esto, no solo nos da una pincelada de su vida personal, sino que también nos ofrece una lección sobre la naturaleza del afecto. Nos enseña que el amor y la conexión pueden manifestarse de maneras sutiles y personales, y que a veces, los gestos más pequeños y privados son los que tienen el mayor significado. Es un recordatorio de que todos, en algún nivel, hemos creado o hemos sido receptores de un nombre secreto en nuestras propias vidas, un nombre que encapsula la esencia de una relación especial. La transparencia con la que Can Yaman aborda estos temas es un regalo para sus seguidores. Lejos de ser un acto de vanidad, es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias vidas y las personas que nos han marcado. Nos anima a valorar esas conexiones, a reconocer la profundidad de nuestros propios sentimientos y a atesorar esos recuerdos que nos hacen quienes somos. Para aquellos que siguen a Can Yaman, esta revelación añade una nueva dimensión a su admiración. Ya no solo ven al actor carismático o al hombre exitoso, sino también al ser humano sensible y profundo, capaz de sentir y de expresar el amor de una manera tan íntima y personal. Este tipo de vulnerabilidad es lo que crea un vínculo más fuerte entre las figuras públicas y su audiencia. El misterio que rodea a este nombre secreto es, sin duda, una de las partes más cautivadoras de la historia. Nos permite proyectar nuestras propias experiencias, nuestros propios nombres secretos, y conectar con la universalidad de este sentimiento.
¿Quién no ha sentido la necesidad de tener una palabra única para describir a alguien que ha tocado su alma? En última instancia, la historia de Can Yaman y su nombre secreto es una celebración de la vida, del amor y de las conexiones humanas que nos enriquecen. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la fama a menudo lo son todo, los momentos de autenticidad y la profundidad de las emociones son lo que realmente importa. Así que, en resumen, Can Yaman nos ha regalado un vistazo a su mundo interior, compartiendo la existencia de recuerdos amorosos significativos y, lo que es aún más especial, el nombre secreto que su corazón le ha dado a alguien que ha marcado su vida. Es un recordatorio de la profundidad de las conexiones humanas, de la importancia de atesorar esos momentos que nos hacen sentir vivos y amados, y de cómo, a veces, el amor se expresa en los gestos más íntimos y personales, como la creación de un nombre único que solo pertenece a ese vínculo especial. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los recuerdos y el corazón de Can Yaman tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre esto. ¿Alguna vez le han puesto un nombre secreto a alguien? ¿Qué recuerdos especiales guardan en su corazón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta interesante revelación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.